un segundo que voy a empezar a grabar esto. Y listo. Ya. A ver, lo que les comento es que las clasificadoras o los detectores bayesianos son una mezcla de dos cosas. Uno, del concepto de maximum likelihood, que es lo que está aquí, o de likelihood simple, ¿ya? Versus, perdón, y además el concepto de distribuciones a priori o creencias o beliefs, ¿ya? Que son esta otra parte. Entonces, de acuerdo a lo que les estaba consultando, nosotros podemos pensar en estos problemas, como por ejemplo, lo que les decía, una persona está hablando de que otra persona tiene cáncer de pecho. Uno podría, metiéndose en la conversación, llegando tarde, ¿cierto?, pensar, bueno, es un hombre o una mujer que tiene cáncer de pecho. Por eso les pregunté a ustedes antes y me decían que, bueno, lo más, perdón, alguien dijo, me parece que fue Lisandra, dijo, no, puede ser cualquiera de los dos, esto es independiente del sexo. Por ahí Felipe y Nicolás dijeron, no, mira, parece que es más probable el cáncer de pecho en las mujeres. Pero es que están las cosas. Yo podría tratar de calcular, si yo digo, ok, clase 1 es, voy a anotar aquí, clase 1 es mujer, ¿ya? Y 2 es hombre, ¿ya? Entonces podría decir, ok, ¿cuál es la probabilidad? ¿Ya? La probabilidad de que la persona de la que están hablando sea una mujer, dado que nosotros escuchamos la información de que tiene cáncer de pecho, ¿ya? Esa sería esta probabilidad acá. Esto es lo que llamamos una probabilidad obtenida con Bayes, producto de que viene de toda esta fórmula de acá, pero esta fórmula de acá la interpretamos de la siguiente manera. C1 es la clase de mujer, C2 es la clase hombre, y la probabilidad de C1 y la probabilidad de C2 son la probabilidad de que de la persona de la que estamos hablando sea hombre o mujer. Más o menos sabemos que la cantidad de mujeres y hombres en el mundo está equiparada en número, entonces podríamos hablar de que esas probabilidades son 50 y 50. ¿Y qué es la probabilidad de X dado C1? Es la probabilidad de que, dado que hablamos de una mujer, tenga cáncer de pecho, versus esta probabilidad de acá, que es la probabilidad de que sea mujer, dado que nosotros, ¿cierto?, hablamos de que se observó cáncer de pecho. ¿Ya? Entonces, el setup que le estoy colocando es el siguiente. Yo a priori conozco cosas, sé cosas, y son esto. Los priors, y son estas cosas también. Y lo que me da esta fórmula, así como está escrita aquí, o bien como está escrita acá, ¿se fijan? Ahora está como proporcional, no le puse esta parte de abajo, ¿no? Está solamente esa parte de arriba, aquí, para cada una de las clases. Lo que me dice es que la probabilidad bayesiana, ¿ya? O como se llama a posteriori, la probabilidad de que pertenezca a que sea una mujer de la que estábamos hablando, dado que se observó que tenía cáncer de pecho, ¿ya? Es proporcional a la probabilidad de que se observe cáncer de pecho, dado que sea mujer, por la probabilidad de que sea mujer. Y esto es, insisto, ahí están mis priors, mis creencias, mis beliefs, que son la información que yo, sin mirar la evidencia, sé del problema, ¿ya? Y que es la opinión, con o sin sesgo, con o sin información, tengo de lo que está pasando en cada una de las clases. Y esto es mirar la evidencia científica, mirar los datos. Yo miro, la persona, esta es la probabilidad de que se observe que tenga cáncer de pecho, dado que es hombre o mujer, depende de la cosa que esté mirando. Fíjate, entonces tengo esos dos mundos ahí activados. Esto de acá es el concepto de maximum likelihood. Y ese concepto no pasa nada más ni nada menos que por analizar la evidencia rigurosamente y crear un modelo estadístico para cada una de las clases en cuestión, en este caso, número cualquiera de clase, aquí hay dos, basado en datos, que son estos de acá, la evidencia. Y esto es, lo voy a decir así, no está muy bien dicho, pero no importa, lo voy a decir. Esta es la evidencia, perdón, esta es la creencia que yo tengo basada en la evidencia, versus esta que está acá, que son las evidencias.
Si yo mezclo estos dos mundos, yo obtengo, a posteriori, ¿cómo se llama? Ya que estos son a priori los beliefs, ¿ya? Los PDCSUK, yo tengo a posteriori cuál es la probabilidad de que una vez que observé la evidencia y que consideré además lo que yo creía que era, pase tal o cual cosa, ¿ya? O que significa obtenga la clase. Dicho finalmente y como en resumen, yo creo en algo, no soy fundamentalista, y observando la evidencia, actualizo, porque eso es lo que tengo acá, ¿ya? Lo que yo tengo ahí no es nada más que una actualización. Díselo como que esto fue una recursión típica en algún algoritmo. Lo que yo tengo acá es una actualización de lo que yo creo basado en la evidencia. ¿Me fijan? Esto es lo que yo creo, sin mirar los datos. Aquí está lo que me da la actualización, dado que consideré la evidencia. ¿Ya? ¿Y cómo considero la evidencia? Bueno, tengo un modelo, que es esta cosa aquí, que es el concepto de likelihood, que me actualiza mi creencia. Esto que está al lado. Eso es clasificación estadística o probabilística Bayesian. Si yo me quedo solamente con el rigor científico, sin meter estas creencias que están aquí, obtengo maximum likelihood. ¿Ya? ¿Por qué quiero meter estas creencias? Porque a veces esas creencias son juicios de expertos que me interesa incluir, y porque a veces esas creencias o esos juicios de expertos me permiten a mí introducir cosas que de otra manera no, o pesar cosas de manera que sean distintas. Por eso hago todo esto. ¿Ok? Con esa idea en la cabeza, entonces vamos a ahora hacer en MATLAB el ejemplito. Consideremos el caso de que tengo dos clases, la clase 0 y la clase 1. Esas clases siguen una distribución gaussiana para cada una de ellas, donde para la clase 0, este tiene una media a sub 0 y una varianza S0 cuadrado. Y la clase 1 tiene una media a sub 1 y una varianza S1 al cuadrado. ¿Ya? ¿En qué consiste y vamos a mirar al principio, el detector solamente o el clasificador solamente de maximum likelihood? El otro, le ponemos los priors y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. ¿En qué consiste el concepto de maximum likelihood? El concepto de maximum likelihood apuesta a lo que es el likelihood, al modelo probability. El concepto de maximum likelihood no es nada más, nada menos que maximizar la probabilidad de que el dato que yo estoy observando pertenezca a cada una de las clases, ¿ya? Y esto, como fue esta otra aquí, esto está, la ecuación 12, es el concepto de maximum likelihood. Comparo las dos distribuciones, la distribución de la clase 1 y la distribución de la clase 0. Las comparo. ¿Ya? ¿Cómo las comparo? Una es esta fórmula de aquí, otra es, coloco f de x de 1 de x, si es mayor o menor que f de x0 de x, multiplicado por una constante que es toda esta cosa. Porque el otro día hablamos de que esto era simplemente una constante. Esos son números, las probabilidades a priori, las coloco. Y estos costos yo me los doy. ¿Ya? Así que por ahora consideren que eso es 1, toda esta cosa aquí es 1, y estas probabilidades, si son iguales, también va a ser 1. Todo esto termina siendo 1. Y en el fondo, el concepto de maximum likelihood más simple es comparo las dos distribuciones, que es este monito de acá. Y si me paro aquí, entonces en este caso la distribución 2, ¿ya? La clase 0 en el otro lado, está más arriba que la clase 1. Por lo tanto, esta probabilidad es más alta que esta, y lo que la intuición me dice es que si para este dato que yo observo acá, un 11, la clase 2 tiene más probabilidad, más chance de ocurrir que la clase 1, entonces yo debería poner las fichitas en decir que el dato que yo estoy observando pertenece a la clase 2. ¿Cierto? Eso es natural. Bueno, eso es lo que me dice esta ecuación de acá. Cuando todo eso es 1. Cuando todo esto no es 1, después vamos a ver para qué nos sirve la práctica eso. Cuando todo esto no es 1, supongamos que esto me da 2. Eso quiere decir entonces que lo que yo tengo que comparar es la densidad de la clase 1, si es mayor o no que 2 veces la densidad de la clase 2, o la clase 0 en ese caso, en el punto que yo estoy hablando. ¿Qué significa esto? Me paro aquí, en 11 de nuevo, ahí. La clase 1 es ese valor, ¿ya? La clase 2 es ese valor, pero ahora multiplicado por 2, o sea, ahora cuestión por acá arriba. ¿Esta es mayor que ese valor de acá? No. Ah, entonces yo anuncio que el dato pertenece a la clase 2 de acuerdo al concepto de maximum grado. Supongamos que, por algún motivo, todo esto de acá ahora ya no es 2, sino que es un medio. Entonces, y aquí deberían hacerse el caso,
Si sigo mirando este mismo punto de aquí, esto es 0,2. Esto de acá es 0,30 y... Ahora, me cayó esta cosa. No sé en qué parte me perdí. ¿Me escuchan? No sé en qué parte me perdí. Cuando estás aplicando con el peso de un medio. Ya, cuando estaba aplicando con el peso de un medio, ¿cierto? Cuando yo les decía, esta ecuación por algún motivo me da un medio, ¿ya? Si esta ecuación por algún motivo de este lado de acá me da un medio, comparo esta densidad con un medio de esta otra densidad. Entonces, en ese caso, sí, como estamos mirando hasta el punto aquí 11, esto es básicamente 0,2 y esta es 0,35, como les decía. La mitad es 0,15, 0,17, por aquí. Entonces, ahí en este caso, independiente de que esta curva esté más abajo que esta curva, como yo ahora la tengo que multiplicar por un medio, esto pasa más abajo, ¿cierto? Y me da que esta es mayor que esa. Por lo tanto, yo en ese caso digo, el dato que estoy observando pertenece a la clase 1, no a la clase 2, como los otros dos casos, cuando era 1, esa ecuación de acá, esos números de ahí, o cuando era 2. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que me está pasando ahí? Todas estas priors que están aquí, más estos costos que están acá, que no importa todavía para qué sirven, pero estas priors, si ustedes quieren verlo solamente en el setting de Bayes, me están haciendo que lo que yo creía, perdón, me están haciendo que lo que el modelo me dice, yo tengo que actualizarlo de tal manera que en realidad me cambie la decisión que yo tomaría solamente si uso el modelo. ¿Se fijan? Profe, ¿y eso ya empezaría a ser Bayes o no? Cuando uno tiene el... Eso, cuando tú metes cuando esto es distinto de 1, de manera natural, ¿ya? Porque yo puedo elegir los números y resulta que me da 1, bueno, lo hiciste, decanta en lo mismo, Bayes termina siendo igual a maximum likelihood. Pero que es el caso cuando todo esto es 1. Si todo esto no es, si todo esto no es 1, entonces hablamos de Bayes. Si esto es 1, Bayes y maximum likelihood es lo mismo, ¿ya? Pero suena más simple de ver de que maximum likelihood es simplemente comparar los modelos probabilísticos que yo tengo, los evalúo en el punto en cuestión, que es el dato que yo quiero decir a cuál clase pertenece, y de acuerdo a la probabilidad que tiene asociada cada uno, me quedo con el mayor y ese lo anuncio como detectado. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, yo tengo una duda, profe. Dígame. Vamos a suponer que esas son mis dos distribuciones de mis clases y yo quiero evaluar un valor X cualquiera. Yo lo que hago es que tomo el valor X y aplico la ecuación que estamos viendo. Sí. Vamos a suponer que Tao es distinto, si es mayor que 1, no que 2, está ahí en el medio, como este último ejemplo que vimos. No se entiende bien, Lisandra. Entonces yo lo que hago es... No se entiende ¿Me bien. escucha? Que se me cayó la red. Sí, se escucha un poco distorsionado, no sé, como que estuvieras con mascarilla o algo por el estilo, por eso te decía. ¿Me escucha mejor ahora? Ahora sí. Ya. Yo evalúo, por ejemplo, mi dato 11, que era que estábamos viendo, y utilizo la ecuación cuando Tao es un medio, y comparo cuál es mayor y cuál es menor, y esa sería mi probabilidad.
Pero No. eso sería, No, cuando tú comparas al hecho de meter la comparación, por así decirlo, el valor de probabilidad no lo estás pescando mucho, sino que al hecho de comparar y te quedas con cuál es el mayor, ahí generas la regla de clasificación. Si tú estás mirando solamente las probabilidades sin tomar la decisión, entonces estás mirando solamente las probabilidades. ¿Ya? No sé si me explico, te enredo más con eso. Déjame decirlo de la siguiente manera. Yo me paro aquí y escribo ese valor, 0,2, y escribo este valor, 0,35, ¿ya? Dejemos en que el tau está, o sea, todo ese numerito al otro lado está en 1. Entonces, yo los tengo ahí, esas son mi probabilidad de que el dato pertenezca a la clase 1, 0,2, y que pertenezca a la clase 2, 0,35. Listo, eso es lo que el modelo me dice. Ahora viene la comparación. Cuando yo meto la comparación, es el delta que nosotros hablamos, que es la regla no lineal que me dice, ok, los comparo, y la comparación es, mire, búsqueme cuál es el mayor. El mayor es 2, ¿ya? El de la probabilidad de X dado clase 2. Entonces yo digo, el dato pertenece a la clase 2. Ahí generas la regla de clasificación. La regla de clasificación es, búsqueme el mayor. Y el índice del mayor es en la clase que usted anuncia. ¿Ya? No sé si quedó más claro ahí lo que tú me estabas preguntando. ya, y esa regla de clasificación la hago según buscando, ¿cómo decir? Como la zona de, de cuál es mayor. Es decir, los omegas, para ver si me entiendes. Sí, sí y no. ¿Ya? Te lo voy a decir de la siguiente manera. La regla de clasificación es, entrégueme el índice del máximo valor de probabilidad, de todos los valores de probabilidad que usted calcula al utilizar la formulita de la distribución, de la densidad en este caso, para cada una de las clases. Esa es la regla de clasificación. Los omega es cuando yo aplico esta regla de clasificación para todos y cada uno de los puntos del espacio de representación de las features. Sí. ¿Ya? Traducción, la región de decisión de la clase 1, por ejemplo, es todos aquellos puntos en el espacio de característica en X que después de aplicar la regla de decisión de buscar el máximo, para cada uno de esos puntos me generan, esa es la zona donde, que ya lo tengo precalculado, donde van a caer los datos, siempre en la clase 1. Usted me hace un dato y pertenece a la zona D, inmediatamente yo digo pertenece a la clase 1. Dicho de otra manera más todavía, tengo una tabla ahí que yo la consulto para todos los posibles casos de mi problema, todos. Y esas son las regiones de decisión, cuando tú las tomas. Ya, entonces al final yo lo que tengo que encontrar es la región de decisión mía total para cuando yo tengo un dato, saber en qué región está y ya sé entonces cuál es mi resultado, si está en la clase 1 o está en la clase 2. Chuta, no te va a gustar mi respuesta, pero es sí y no, ¿ya? En teoría, para efectos del curso, si tú haces eso es fantástico. Yo te felicito y es súper bueno. Y en el fondo, la región de decisión es lo que nosotros vamos a ver aquí. Esta es la región de decisión, te fijas, rojo, azul, Sí. ¿ya? Que es para este ejemplo que está acá. Esa es la región de decisión. Pero no es necesario, en la práctica, cuando tú vas a llevar esto a algo de producción, y que lo quieres hacer funcionar, la verdad es que no te interesa calcular esa curva. A veces ni siquiera vas a poder calcular porque son muchos puntos. Te vas a volver incapaz de calcularlo. La regla Ajá. de decisión, en cambio, es súper simple y súper genérica. Dice, mire, usted tiene los modelitos. Son dos clases, tiene dos modelitos, dos ecuaciones. ¿Ya? La distribución esta es tanto, la distribución esta otra es tal curva. En este caso, por ejemplo, el que vamos a mirar ahora, que es el de la gaussiana, yo tengo dos ecuaciones. Esa de arriba, esta ecuación, la de arriba, esa, y la de abajo. Esta es la clase 1, esta es la clase 2, o la clase 0, que es lo mismo. Entonces, me pasan el dato, yo lo evalúo aquí. Ese es el dato que tengo que hablar, porque es una gaussiana de una dimensión. Lo evalúo, lo meto ahí. Los otros datos, los otros números ya los tenía. Lo meto aquí, y el mismo dato lo meto acá. ¿Cierto? Y eso me va a dar dos numeritos, un numerito arriba y uno abajo. Si el numerito, el cociente entre los dos es mayor que 1, entonces ganó esta, si eso es 1 ahí. Y si es menor que 1, el numerito resultante, entonces ganó esta de abajo. La regla de decisión me dice entonces, y la puedo plantear de esta manera, si el número que usted obtiene al dividir esas dos cosas es mayor que 1, entonces es clase 1. Si es menor que 1, clase 0 o clase 2. Otra forma de escribir la regla de decisión.
calcúleme esta probabilidad. ¿Cómo? Tome el dato y reemplazo en esta forma. Ok, guarde ese numerito ahí y póngalo en 1. Tome el dato, reemplázalo aquí, calcúleme esta probabilidad, calcúleme ese número, ¿cierto? Guarde ese dato, anótelo con el número 2. Ahora, compare los dos numeritos que usted calculó. ¿Cuál es el máximo? El 2. Ah, entonces, el segundo. Entonces, usted diga que el dato pertenece a la clase 2. Diga, esa es la regla de decisión que me da una regla, un algoritmo, un comando, una instrucción que me dice, usted evalúa un número ahí nomás. Y después compárelos, quédese con el mayor. Esa es la regla. Y no tengo para qué generar esta cosa de acá que es el espacio completo, que en este caso teórico, para una variable, números reales, más encima que se separan por una línea recta, funciona impecable. De maravilla. Yo puedo generar esa región de decisión. Pero esto es súper relevante de manera teórica, muy entretenida, todo lo que ustedes quieran. Pero en la práctica, la verdad es que o no me interesa, o a veces no lo puedo hacer. Quiero hacer esa distinción para que el día de mañana, cuando ustedes ya se hayan olvidado del curso, se acuerdan de que no es necesario generar toda esta región de decisión de ahí, ¿ya? Sino que tener la regla de decisión clara. Pues la regla es simple, y es evaluar. Evaluar y comparar. No pasa de eso en ningún caso. Ok, ya, mucho más claro. ¿Ya? Le di como 20 vueltas a lo mismo, así que no sé si quedó más enredado, pero ¿se entiende o no? Bueno, yo sí entiendo, mi duda se aclaró. ¿Ya? No sé los demás. ¿Qué dice el público? Bien, aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hagamos maximum likelihood a partir de valles. Traducción, este tau que está aquí es esto de aquí. Pi 0 por esa diferencia de costo dividido por pi 1 y esa diferencia de costo, que es lo que viene de acá, ¿ya? Para el caso de dos clases. Esto es 1, ¿ya? ¿Cómo hago esto 1? Varias formas, ¿ya? Pero va a quedar, cuando vean los números, va a quedar que esto quedó en 1. Fíjense. Es 0. C01 es 1. C10 es 1 y C11 es 0. Voy a volver a la formulita ahí. ¿Ya? Con estos números de acá, yo tengo un 1 arriba y un 1 abajo. Y si además digo que las probabilidades, los pi 0 y pi 1 son un medio, todo esto es 1, ¿cierto? Y maximum likelihood y bias van a ser lo mismo en este caso. ¿Ya? Porque lo que voy a hacer es, cuando comparo esas probabilidades, nada me las reescala. Les recuerdo eso. Esto de aquí no queda reescalado por... Esta de acá no queda reescalada por ningún valor y esta de acá no queda reescalada por ningún valor, sino que se comparan directo. Cuando ustedes lo comparan directo y buscan el máximo, buscan el máximo látigo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos esto, ¿ya? El concepto de maximum likelihood, que viene del maximum del likelihood ratio test, que es comparar, este es un test, una prueba de hipótesis estadística. Clase 1 sobre clase 0, ¿ya? Por lo que es lo mismo el logaritmo de esa cosa de ahí, lo que les da la regla. La comparo, cuál es mayor. Olvídense de esas reglas de ahí si quieren. ¿Ya? Es simplemente comparar. Cuando yo hago esto, saco punta al lápiz y empiezo a escribir esto, hago el likelihood ratio test, aquí le reemplazo las ecuaciones para el caso de estas gaussianas que están aquí, y obtengo esto de ahí. Como les expliqué el otro día, si tomo el logaritmo, bla, bla, en lo que termino es en esta cosa, una ecuación de segundo orden. Una ecuación de segundo orden en esta desigualdad que me dice que cuando esta ecuación de segundo orden, yo le evalúo todo y cada uno de los puntos para encontrar las regiones de decisión, que es lo que me preguntaba Lisandro. Cuando al evaluar aquí queda mayor que 0, entonces estamos en el caso de la región de decisión 1 y que anunciamos la clase 1. Caso contrario, la región de decisión 0. Y de nuevo, como les explicaba, todos estos numeritos de aquí, las varianzas son conocidas, las medias son conocidas, y el tau nosotros dijimos que era 1. Por lo tanto, todo esto de acá es C. ¿Cierto? El logaritmo de 1 es C. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que vean? Primero, por un lado, si las varianzas son iguales, esto se hace 0. Si esto se hace 0, el término que acompaña al cuadrado se hace 0. Y esto me queda una ecuación de primer orden. ¿Ya? ¿Y qué es lo que les estoy tratando de decir con esto? Y es lo primero que tienen que quedarles como resultado de esta parte.
cuando yo asumo en un problema de clasificación que mis features, ¿ya? El X de acá, ahora vamos a ir al caso general. Cuando yo asumo que mis features X por clase, o sea, estoy hablando de esa distribución para la clase 1, para la clase 2, etc. Cuando mis features por clase siguen una distribución conjuntamente gaussiana, ¿ya? De igual varianza y de distintas medias, entonces este resultado que yo obtengo aquí, cuando ese se va a ir, se puede generalizar a que esto es un hiperplano, ¿ya? Y que en ese caso particular yo puedo separar las clases, a veces con y sin, traslapo entre ellas, pero las puedo separar utilizando o bajo el concepto de maximum likelihood, yo lo que obtengo es un hiperplano de separación, ¿ya? Cuando esa situación se da. Y que en el caso general, ahí está hecho en una clase, en el caso general está acá. Esto es un vector de características. Este es el vector de medias asociados a la característica para la clase 0, 1, 2, 3, etc. Esta es la matriz de covarianza inversa. Y les recuerdo que si miran esta ecuación de aquí, ustedes tienen la varianza aquí debajo. Por lo tanto, tiene que ser acá, en contexto multidimensional, tiene que ser la matriz de covarianza inversa. Operaciones de partición. Aquí está la forma cuadrática, que es el cuadrado que está aquí. ¿Ya? Y acá lo que está acá es la forma cuadrática de la misma historia de lo que está aquí adelante. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo. No, así que tengo esta cosa acá. Bueno, cuando estoy en este setup y asumo que la distribución de las features es gaussiana de manera conjunta, o sea, esto que está acá, para cada una de las clases, es decir, para cada igual 0, 1, 2, etc. Entonces, si esta matriz de covarianza resulta ser un escalar, traducción, todas las varianzas son iguales, si todas las varianzas son iguales y las cosas no están correlacionadas, tengo una matriz que es la identidad multiplicado y la diagonal principal están todas las varianzas que son iguales, esto en el fondo es un número nomás, ¿ya? En ese caso, esto se transforma en un problema de primer orden y yo obtengo un clasificador lineal, ¿ya? Que es lo que está aquí cuando eso es 0. Y yo obtengo una línea recta. ¿Ya? Yo puedo, insisto, entonces, ahora volviendo hacia atrás, bajo el supuesto de que mis features son conjuntamente gaussianas, de igual varianza y no correlacionadas, entonces la solución óptima, bajo el concepto de maximum likelihood, es un hiperplano. Y si extiendo un poquito esto, al agregar las priors y todo eso, entiendo que la solución óptima, en el caso de Bayes, también es un hiperplano. Y lo que está aquí. Dame un segundo. Ya. En ese caso, entonces, cuando esto tiene las mismas, fíjense, las mismas varianzas, ahí está, las medias tienen que ser distintas, porque si no las clases, si son las medias y las varianzas iguales, las clases me quedan iguales. Si yo grafico esta distribución de probabilidad, es lo que tengo aquí. ¿Se fijan? Aquí está la clase 0 en rojo y la clase 1. ¿Ya? Si yo reemplazo los valores en esta ecuación de acá, lo que está, aquí está B2, B1, B0, que son B2, B1, B0. Si yo reemplazo los valores de todos estos parámetros que están ahí, yo obtengo una ecuación, que en este caso es x0 igual a 0, por los números que di nomás, ¿ya? En este caso es x0 igual a 0, que es, si yo lo miro aquí, este punto de acá, ese es el borde de la región de decisión. Como es un hiperplano, en este caso de una dimensión, me queda aquí. Sobre 0, sobre i igual a 0, pertenece a la clase, en este caso de acá, a la clase azul, la clase 1, y bajo 0 pertenece a la clase 0. Eso es lo que me dice ahí. Si yo resuelvo esta ecuación de acá, obtengo la región de decisión. La región de decisión completa. Ya tengo todos los posibles detectores o clasificadores que a ustedes se les ocurran para este caso de data. ¿Ya? Si estos números no son por ejemplo, iguales, eso de aquí, vamos a ver que esto se transforma en un sistema de segundo orden.
Fijan aquí, esto cambió, hasta ahora me queda la ecuación, me queda una ecuación que me dio dos resultados, 0.17 y 3.16. Eso significa, con esos dos trocitos de ahí, y si yo los miro e interpreto a partir de las curvas, mírenlo ahí, ¿cuál es la región de decisión asociada a la clase roja? Cuando es menor que Desde un 0. poco más afuera hacia abajo. No, porfa, que se... Les recuerdo que el tau es 1, así que esto no hay que reescalarlo por nada, ni esa ni esa. ¿Ya? ¿Cuál es la región de decisión asociada a la clase roja? El 0 punto y algo que aparecía. Que no sé si es 0, menor a 0. No importa, si es 0,3, 0,17 y el otro es 3,16. ¿Sería el 0.17? De aquí para abajo, ¿Mm? Sí. esa es la roja, súper bien. Aquí, ¿cuál es? La región de decisión del azul. Perfecto. Y de aquí para allá, de aquí hacia arriba. No sé. No se sabría. Claro, No. porque los dos tienen baja probabilidad. ¿Perdón? Es que es raro porque los dos tienen baja probabilidad. Ya. Una tiene que ser mayor que la otra. ¿Ya? Pensemos en lo siguiente, hagámoslo como en la prueba de selección múltiple. Para mí, ¿ya? Esta tiene que ser la región roja. Porque si no es la roja, es la azul, ¿cierto? Y si es la azul, entonces de aquí hacia arriba es azul siempre. Y esto de manera natural me debió haber dado un punto como en el caso cuando eran las varianzas iguales. ¿O no? Si lo separaba con un... Les recuerdo que en el caso unidimensional, un punto es un hiperplano. Cuando lo llevamos a dos dimensiones, ahí aparece una línea recta. Entonces, desde ese punto de vista, de no pensar tanto en la cuestión, sino que tratar de descartar, primero, esto debería ser la zona de la región de decisión para la roja. ¿Ya? De ahí para allá rojo, de aquí para acá rojo, y de aquí a ahí azul. Estoy con ustedes. Aquí es evidente, de aquí hacia abajo, que es rojo, porque la roja está más arriba que el azul y no hay duda en eso. Y de ahí para allá, de aquí hacia adelante, o sea, de aquí hacia atrás, tendremos nuestras dudas, pero tiene todo el sentido que sea la roja. Entre esa y esa es evidente de nuevo de que el azul está sobre la roja, así que por concepto de máxima verosimilitud, ¿cierto? Maximum likelihood, tenemos que esta región tiene que ser la azul. Y aquí tenemos la duda, hay que hacerle un zoom. Ya vamos a hacer el zoom si quieren, ¿ya? Pero les vuelvo a decir, si esto es azul, entonces en realidad de aquí hacia arriba es azul y lo separamos con un punto que es un hiperplano. Se supone que esta ecuación nos dio una de segundo orden, así que debería ser una parábola, un vector no lineal. ¿Ya? Así que bajo ese precepto, mejor que de aquí para arriba sea rojo. ¿Ya? ¿Lo ven ahora? ¿Qué es lo que tengo aquí? Miren, Sí. voy a hacer un poquito de zoom en esta parte. En esta parte. Miren. Clase roja hasta el 0.17. Clase roja del 3.16 para arriba. ¿Ya? Y aquí clase azul. ¿Ya? Clase entonces omega 0, omega 1, perdón, omega 0 y ahí omega 1. ¿Qué es esta parábola que está aquí? Esta parábola no es nada más que esta ecuación. ¿Ya? Y que me dice que en el fondo es el resultado que nosotros estábamos esperando. Tenemos esta ecuación de acá, cuando es mayor o menor que 0. Y eso es lo que estamos comparando. Ahí, porque el tau está ahí sobre esa figura. Aquí pasó un poquito sobre 0. ¿Ya? Fijan, ahí está 0. Ahí la tengo un poquito más arriba de 0, la línea roja y azul, para que se vea el tau. ¿Se fijan? El log de tau está aquí. El log de tau es 0. ¿Ya? Porque el tau era 1. Entonces pregunto, cuando hago esta cosa acá, pregunto si esto está ¿se fijan aquí? Que es mayor que 0. Eso es lo que está obtenido ahí. Voy a volver al caso
de las varianzas iguales para que vean que esto, no porque el código esté bien hecho, sino que porque tiene que ser así. Esto se transforma inmediatamente en una línea recta. ¿Ya? Ahí están las dos gaussianas de igual varianza. Ahí está el punto, la región que justo calza, como si las varianzas son iguales, y ustedes están, las medias están en un punto y en otro, justo el punto medio, que tiene todo el sentido del mundo, termina siendo la frontera que separa las dos regiones de decisión. Y ahí está. Le hago un zoom de nuevo, para que lo vean ahí nomás. Ahí está 0, ¿ya? Que es el log de tau, el log de 1. Ahí está el otro pintado un poquito más arriba para hacerla decir, y este puntito es 0. Solamente va a marcar un número un poquito más grande nomás. ¿Ya? ¿Se entiende entonces eso? Yo quiero que se queden con la siguiente conclusión. Tienen un problema de clasificación. Ustedes asumen que sus features se distribuyen conjuntamente gaussiano para cada una de las clases. Ustedes asumen eso. Después si asumen que se distribuyen conjuntamente gaussiano, entonces ustedes pueden estimar, o sea, agarran sus datos para cada una de las features, calculan el vector de medias. Después, la matriz de covarianza la calculan simplemente utilizando estos algoritmos de cálculo de matriz de covarianza, que son pescar los datos que tienen todos los features ordenados así, ¿cierto? Muestras para abajo y las distintas features para el lado, el X1, el X2, el X3, ¿cierto? Multiplican esa por la transpuesta y ellos obtienen y la promedian y ellos obtienen una estimación bastante buena de lo que es la matriz la matriz de correlación en ese caso. A partir de esa, y si juegan con la varianza, obtienen la matriz de covarianza. La invierten y obtienen esto de acá. Y este vector de medias ya lo hayan obtenido. ¿Ya? Con todo eso, entonces, ustedes pueden determinar la región de decisión, si ustedes lo quieren hacer. Si no, evalúan, no me reemplazan los puntos en esta fórmula de acá, pues van a tener la matriz de media, la matriz o sea, el vector de media y la matriz de covarianza, reemplazan ahí y calculan para cada uno de los puntos que les dan y ellos van a obtener a cuál clase pertenece. ¿Ya? Ese es bajo el supuesto de que sean gaussianos. Lo bonito de lo que yo les acabo de presentar aquí es que yo aquí me di el caso de dos distribuciones para esta clase y para esta clase que son gaussianas y que yo puedo jugar y resulta que termino en clasificadores lineales cuando estas cosas son, las varianzas son iguales, o en clasificadores de segundo orden cuando las varianzas no son iguales, o cuando la matriz de covarianza no es la misma. Cuando la matriz de covarianza no es la misma. ¿Ya? Bueno. ¿Qué es lo que pasa ahora si yo supongo que tengo otro tipo de problemas donde la clase 0 se distribuye gamma y la clase 1 se distribuye exponencial? ¿Qué diablos pasa? Yo ocupo la misma idea, exactamente la misma idea. Comparo esta contra esta. Pongo la distribución aquí y la distribución acá. Ahí está la forma. Hago esto y fíjense que llego a esta ecuación que es súper fea, no es recontra no lineal y ahí quedo. Tengo que tratar de resolverla. ¿Ya? Pero si yo hago esto, aquí están las mismas distribuciones. Aquí está la clase 1, que es la de arriba, que es la exponencial. Se fija una exponencial desplazada en 1. Y la clase 0 es la gamma. Ahí está. El concepto de maximum likelihood es tan intuitivo, tan simple, tan puro. Ustedes lo miran ahí, cuando el tau es igual a 1, y dicen ya, perfecto. Vengo aquí. Estos son desplazadas, ¿cierto? Antes de 1, la región de decisión tiene que ser, no existe dato. ¿Ya? Porque esta distribución empieza de 1 para arriba y esta empieza de 2 para arriba. En realidad empiezan de unos numeritos un poquito más grandes nomás que son los que medí ahí. Pero supongo que 1 y 2. No va a haber ningún dato menor que 1. Si yo observo un dato que está entre 1 y 2, digámoslo ahí, tiene que ser de la clase sub porque la probabilidad aquí es 0. ¿Ya? Primera cosa. Y eso es simplemente aplicar maximum likelihood. Después me paro aquí, en este punto de ahí. Aquí esta pasa sobre esta otra acá. De aquí hacia arriba, ¿cierto? De ese punto ahí hacia arriba, gana la roja. Por lo tanto aquí es clase, voy a decirlo, de aquí hasta este punto de acá, gana siempre la clase azul, así que es clase 1, de ahí hasta ahí. De aquí hacia arriba gana la clase 2, por lo que veo aquí. A lo mejor tengo que seguir más allá porque como una exponencial, ¿cierto? Y estas tasas influyen, a lo mejor de aquí para adelante en alguna parte se cruzan de nuevo y puede haber algo ahí. Bueno, el cuento es que yo no tengo para qué resolver esa ecuación. Yo lo único que tengo que hacer es flotear esa dividido por esa.
que es lo que estoy haciendo en esta parte de aquí. Fíjense. Ploteo. Esta curva en negro no es nada más que... esta es la curva en negro. La curva en negro está aquí. ¿Ya? ¿Y cómo lo hice? Fíjense. Aquí están las distribuciones. F de x1, F de x0. F de x1, F de x0. Ahí están las ecuaciones, estas ecuaciones de arriba. ¿Ya? Las puse ahí. Esas son las densidades. Y después, ¿qué es lo que hago? Las divido, con el riesgo de que pueda dividir por 0, pero las divido. ¿Ya? Y las tengo ahí. Y calculo. F de x1 es menor que tau, porque anda dando vueltas, ¿cierto? Pero 1, no importa. Es menor que esta de acá, entonces es omega 0. Y aquí, F de x1, si es mayor o igual que, el igual lo puse ahí para que no me quede un punto loco dando vueltas nomás. Mayor que eso. Y esto me da las regiones de decisión. Y aquí ploteo, si ploteo el logaritmo de esta cosa de arriba, tengo el likelihood, el log likelihood ratio, ¿ya? Que es lo que está aquí. Y si lo comparo con el log de tau, que está aquí, esto me da las regiones de decisión. Y definitivamente, y no, es lo mismo que estaba haciendo para arriba, de aquí hacia abajo es azul, ¿cierto? De ahí donde se cruzan, ahí, azul, y de ahí para arriba. ¿Listo? Esto es recontra no lineal, ningún problema. Nosotros lo pudimos hacer, pudimos tener las regiones de decisiones completas, etc. Pero independiente de eso, fíjense que aquí está la regla de decisión. Y además la apliqué, porque en este caso lo puedo hacer, para todo el espacio. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Sí se entiende? A pesar de todos los problemas que he tenido entre reunión antes, en la tropa de llamados que me han hecho. ¿Queda más o menos claro? Sí, por mi parte sí. La verdad es que sí, profe, queda bien claro. ¿Ya? Insisto, es lo mismo. El concepto, el fundamento es súper puro, sencillo y limpiecito. Y concuerda con la intuición. Yo tengo dos modelos, probablemente. Comparo esos dos modelos en un punto en particular, que es el dato que yo quiero evaluar. Si la intuición concuerda con la tropa de matemáticas que estoy haciendo, entonces tiene que ser de la siguiente manera. Evalúa y la probabilidad más alta, esa es la que yo anuncio como a la clase a la cual pertenece el dato. Me puedo equivocar, pero por supuesto, es parte del juego. De hecho, si ustedes miran aquí las clases se traslapan. Entonces es súper fácil equivocarse. ¿Ya? Donde no me voy a equivocar es, por ejemplo, entre ese punto y ese punto, porque aquí la chance que tiene es 0. Entonces, yo sé que aquí voy a hacer un trabajo perfecto, pero de aquí para arriba, bueno, lo que Dios quiera, ¿no? Me voy a equivocar, pero puedo cuantificar todo. ¿Ya? ¿Dudas? Yo tengo otra duda. ¿Sí? Ya después que calculamos todo, que cómo yo calculo o cómo yo hago la matriz de confusión para los clasificadores bayesianos. Da lo mismo para el clasificador que tú lo hagas, lo haces siempre igual. ¿Y cómo sería? Porque no me sale. ¿Y ya te correr este? Sí, pero cuando lo hago con los datos míos que estoy haciendo el mini proyecto, me da un error. Entonces no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Bueno, es que, claro, no sé qué error puedes tener ahí para eso, pero lo haces con ese comando. Obviamente puedes programarlo, pero no tiene ni un sentido. Ocupen esta solución empaquetada. Con ese plot confusion, plotea la matriz de confusión. ¿Ya? Este labels, tú tienes tus datos ya etiquetados, a eso se refiere a eso. Tienes tus datos que pertenecen a cada una de las clases, ¿cierto? Entonces tienes la verdad, esa es la verdad. La coloca en primer lugar. Y esto es lo que te anunció tu clasificador. Tiene que ser todos vectores, el mismo tamaño y con la etiqueta que corresponden, ¿cierto? Si tienes clases 0 y 1, tiene que ser 0 y 1, y acá también tiene que ser 0 y 1. Le entregáis esto y te da la matriz de confusión. No sé cómo decirte de otra manera, pero si tenéis un error, te da el error porque no tenéis la misma dimensión o algo así aquí. Sí, puede ser. En labels, ¿qué es lo que se pone? Esta es la verdad, ese es el orden. La verdad, ese es tu estándar, ¿no? Que en el fondo estoy aquí, target class, que es la verdad absoluta, las true classes.
Por ejemplo, el dato 1 es clase 1, el dato 2 es clase 1, el dato 3 es clase 1. Y esa es porque los datos venían etiquetados así para hacer tu trabajo. Y esto es lo que el clasificador te dice que eran. Por ejemplo, el clasificador, el dato era 1 y te dijo 1, impecable, un puntito para ti, y esto va a quedar aquí, clase 1, dijo 1. Después, el segundo, era clase 1, ¿qué dijo tu clasificador? Clase 1, excelente, un puntito acá. El tercero, era clase 1, dijo tu clasificador, clase 0, ups, error, ¿ya? ¿Qué dijo tu Ya, clasificador? ya. Clase 1 y era 0, ¿ya? Entonces se marca el puntito acá. Y así. Pero eso te lo hace solo, no. Insisto, lo puedes implementar todo a mano, no es difícil. Pero no, si hay que perder No, tiempo. ya. Sí, ya entendí. El error ya sé dónde lo tengo. Ya, gracias. Ya. Por eso les doy estos códigos, para que ahorren tiempo en eso y que conceptualicen lo que están haciendo. ¿Algo más? Bueno, otra pregunta que ya no tiene que ver con esto. ¿En algún momento vamos a analizar los clasificadores Neyman Pearson? Sí. El martes. Eso sería para las próximas clases. Sí, el martes, ningún problema. Les voy a dejar una cápsula con que en el fondo es lo mismo que acabamos de hacer acá, pero aquí yo les mentí, ¿ya? Les mentí en lo siguiente. Ustedes, a la hora de trabajar con esto, va a ser difícil que tengan las gaussianas. Entonces, ustedes van a tener datos, van a mantener una matriz de datos con la base de datos que yo les pasé, ¿ya? Entonces, en este ejemplo de acá, y se los voy a dejar grabado como una capsulita, yo lo que hago es decir, ya, ok, mira, primero, de aquí me genero 5.000 datos que siguen la distribución gaussiana de media, en este caso, -1 y +1 y varianza 1. ¿Ya? Me genero eso. Y después de aquí para abajo, ocupo las fórmulas que teníamos, pues ya como lo puedo hacer a mano, ocupo la formulita y obtengo mi clasificador y todo feliz y contento. ¿Ya? Y después más abajo digo, ya sabes que ya no importa, genero las distribuciones a partir de asumo que no tengo la formulita, que no conozco la formulita de la gaussiana, lo que sea, y lo hago a partir de del muestreo. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Ya? En el fondo, esto es mucho más cercano, a pesar de ser un ejemplo de clase, es mucho más cercano a lo que ustedes hacen finalmente con los clasificadores. ¿Ya? Ustedes tienen un conjunto de datos. Y con eso es lo que vamos a trabajar aquí. Un conjunto de datos y tiene un modelo asociado, que son las medias y o sea, las distribuciones gaussianas, a las cuales le calculan la media y le calculan la varianza a partir de los datos por clase. ¿Ya? Ah, sí, profe, yo con eso tengo duda. Es que, eh, bueno, en el caso de que ya asumamos que son todas gaussianas las distribuciones, estas gaussianas tienen que tener una media, que es donde están más o menos centradas. O sea, es donde están centradas las gaussianas. Entonces, ahí yo tengo una duda con esta, porque se saca la PDF, o sea, en realidad la gaussiana va a simular como que es la PDF de una clase respecto a los datos, ¿cierto? ¿Sí? Pero ahí de los datos sí nosotros lo que tenemos que obtener es la media para poder simular esa PDF centrada en esa media, ¿o no? Tú no simulas nada. Ya, ojo con eso, ojo con las palabras. O modelar. Lo que haces es, claro, modelas. ¿Qué es lo que haces? Tienes, por ejemplo, 3 columnas de datos porque tienes 3 features y para abajo tenéis 5.000 muestras. ¿Cierto? Entonces, si tú calculas la media de la primera columna, te va a dar la media de la primera feature. Va a ser si este es de dimensión 3 para abajo, entonces va a ser el primer numerito que tú colocas aquí, la media de la primera feature. Ahí está, impec. Después calculas la media de la segunda feature, va a ser el MUSUP, o sea, la segunda dimensión del vector de media. Insisto, ya tú separaste los 5.000 datos que tenías en clase 1 y clase 2. ¿Ya? Entonces lo haces por clase. Y así generas tu vector de medias. ¿Perfecto? Ah, ya. O sea, primero tengo que separar las clases y ahí empiezo a Claro. generar los vectores. Y si asumes que todos los datos tienen la misma varianza, entonces, bueno, ahí es más fácil la estimación de la matriz de covarianza. ¿Ya? Pero la matriz de covarianza la puedes estimar, no me acuerdo con el comando en MATLAB, pero te la genera. Sí, se van a ganar hartos comandos más para eso. Sí.
Pero, o sea, no quiero que hagan eso. Ocupen los clasificadores empaquetados de MATLAB, como el Classify, ¿ya? Porque si Ah, ustedes, para cada una de las, si ustedes lo quieren hacer así como está hecho aquí, van a tener que hacerlo para una sola dimensión, ya. ¿ya? Haciendo el histograma y todo eso. No, yo no quiero eso. Ocupen el Classify porque el Classify en el fondo les va a empaquetar adentro todos sus cálculos. Y está bien que lo hagan así. Porque a la hora de los cubos, cuando ustedes tengan 20 dimensiones, van a querer una gaussiana multidimensional. Y para poder generar las distribuciones múltiples de 20 dimensiones, van a tener que hacer la estimación de esa distribución conjunta. Y la única forma de hacerlo de manera coherente es que ustedes calculen las medias, que facilito hacerlo, ¿ya? Por cada una de las features, y la matriz de covarianza. Y la matriz de covarianza, bueno, hay un comando para estimarla, o si no, lo que hacen es pescar de esta, la matriz que tienen ustedes, ¿cierto? La transponen, calculan, hacen el cálculo entre la matriz de datos con la matriz transpuesta, suman todo eso, los promedios le restan perdón, tenían que restarle la media al principio, el vector de media, y ahí arman toda la cuestión. Pero o sea, entre que lo hagan a mano con un comando y o que se los clasifique y se lo haga el comando classify, al menos desde mi punto de vista, es lo mismo. Lo que sí tienen que tener claro es que ustedes están asumiendo, y esta es la clave, ustedes están asumiendo de que, al caso del mini proyecto, donde tienen datos asociados a enfermedad cardíaca, ¿cierto? Ustedes están asumiendo un modelo conjunto de que, no sé cuál era el tipo de, ¿cómo era? Tipo de dolor de pecho, ¿cierto? ¿Era una de las variables? Sí. Ya, el tipo de dolor de pecho, que eran como 4 distintos. Ustedes están asumiendo que eso es gaussiano. Es raro eso. Si es una variable categórica, son 4 o 5 valores distintos. ¿Ya? Había otros que son, no sé, era el ritmo cardíaco. Entonces, ustedes están asumiendo eso. Si ustedes empiezan a pensar que le están imponiendo ese modelo a esas variables, van a decir, no, en realidad, están así. Entonces yo debería esperar que el clasificador no sea tan bueno. Eso es lo relevante. Que ustedes se cuestionen el modelo que hay detrás del clasificador, en este caso bayesiano, que asume que las distribuciones son gaussianas, ¿ya? Versus otro tipo de clasificador, a lo mejor no bayesiano o lo que sea, que asume que hay un kernel de no sé qué cosa, ¿ya? Un kernel gaussiano. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Ven. Si yo les digo que esta distribución es gaussiana, ustedes me mandan a la cresta, ¿cierto? No, eso no es gaussiano. No. Entonces, ¿qué distribución es esa? La manera fácil de hacer esto, es decir, y es lo que se hace normalmente. Dicen, miren, ¿sabes qué? En realidad, yo puedo decir que hay una gaussiana sumada con otra gaussiana. ¿Me la compran? ¿Me compran esa idea? Sí, sí, más o menos. Ya, eso se llama mezcla gaussiana. Las ecuaciones son fáciles de escribir y entran en una solución bastante más elegante, mucho más representativa de los datos, que decir una pura gaussiana, y la pura gaussiana les va a dar una cosa como por ahí, no va a cuadrar muy, muy bien. Para esta podemos decir lo mismo, y en el fondo el truco es generar mezclas de gaussianas y ustedes entran en un setup un poco más elegante para cada una de las variables y terminan en clasificadores que son bastante sencillos, bastante cuerdos, y les permite hacer su trabajo. Pero ahí definitivamente cuando tienen variables categóricas, categóricas significa que son 4, 5, 10 opciones, no es un continuum de datos, entonces ahí, bueno, asumir gaussiano es medio raro. A lo mejor un clasificador se ajusta mejor de otro tipo, no está en estos clasificadores lineales de algún tipo, ¿ya? O cuadráticos. Pero ahí depende un poco de qué tan consistente, y esa es la clave, qué tan consistente es su modelo, traducción, qué tan consistentes son los supuestos que tienen ustedes para los datos contra el modelo que le están imponiendo encima, al elegir, por ejemplo, un clasificador bayesiano tradicional, que es el naive Bayes, que supone que no es gaussiano, versus asumir otras cosas si se asemejan más a lo que tienen sus datos. Eso es la esencia de toda esta cosa. El resto son algoritmos de cálculo que vienen empaquetados, no pueden hacer que los programen, son miles y sucios detalles. La consistencia la dan en, estos son mis datos, las variables son de este tipo, yo pienso, analizo, me quiero la cabeza y digo, en realidad sí, ¿sabes qué? Asumir que gaussiana no es la verdad, pero no está tan lejos de la verdad. O digan, ¿saben que asumo que son gaussianas? Está lejos de la verdad, pero no tengo nada más que hacer porque no conozco otra cosa. Así que lo voy a hacer así, igual nomás, voy a persignarme y veamos cómo sale. Eso para mí es la esencia
del curso en esta parte. Los otros son algoritmos de cálculo que no tienen para qué sabérselos todos, los pueden saber todos también. ¿Ya? Ya, eso sería, por ejemplo, en el caso ya específico de nosotros con el mini proyecto. Nosotros tenemos un set de datos con varias características, y tenemos varios clasificadores que tenemos que implementar obligatoriamente porque nos los pide el mini proyecto. ¿Sí? Y al final tenemos que hacer una comparación de todos esos clasificadores. Es decir, al final nosotros tenemos que utilizar todos los clasificadores. Cuando nos toque el bayesiano, a lo mejor no sea el ideal porque no vas a tener una distribución gaussiana, como está diciendo usted, pero lo tenemos que hacer así porque lo tenemos que aplicar. Y entonces, al final, en esa comparación, tenemos que tener en cuenta de que el clasificador bayesiano lo tuvimos que utilizar, pero que no es el óptimo. ¿Es a eso a lo que se refiere? Voy a dar el mismo ejemplo que les doy todos los años, y no solamente en este curso. Ustedes pueden utilizar un city car, un auto chico, ¿ya? Para mover un mueble, una mesa grande, de un punto de la ciudad a otro. Lo pueden hacer, ¿cierto? No es fácil, no anda muy bien, a lo mejor la mesa va a estar colgando por todos lados. Pero si no tienen camioneta, por la razón que sea, bueno, no les queda otra que ocuparlo. Pero sí lo pueden hacer, entendiendo que a lo mejor se les va a soltar el mueble, o la mesa, lo que sea, se les va a caer. O sea, entienden que pasan cosas por tomar esa decisión. Pero si no tienen más chance, bueno, lo hacen. Mientras no tengan problemas éticos detrás. O sea, no estamos hablando de que hay que obtener resultados por obtener, sino que lo que estoy diciendo es que hay veces en que la situación se da y hay que usar esta clase de clasificadores porque a lo mejor están trabajando solo y no hay cómo hacerlo para obtener más descripciones sobre los datos, para poder hacer un mejor modelo. O sea, al final, la clave es el modelo que hay detrás del problema en el cual están analizando. Eso es todo. Mientras mejor sea su modelo para los datos que tiene, mejor va a terminar siendo el clasificador. ¿Ya? Y mientras mejor sea su modelo para después generalizar, que es lo que le he dicho en otras oportunidades, que lo que significa que su base de datos sea descriptiva de lo que va a pasar en el futuro, que significa esto, mirar ejemplos nuevos, mejor van a ser. Los otros son algoritmos de cálculo que son súper importantes, que le enseñan a usted técnicas y situaciones y cosas asociadas a lo que están haciendo, pero que resultan ser las herramientas finales, ¿no? La conceptualización, la ingeniería, ¿ya? Y los fundamentos están en, ok, este problema, lo analizo, lo pienso, necesito ayuda a veces de un experto en el tema, ningún problema. Veamos los modelos que hay detrás, veamos los datos que tengo ahí, ¿se ajustan a las cosas? Sí, no, más o menos. A veces no se ajustan, a veces es lo que puedo hacer, pero si no tengo otro resultado, bueno, tengo que quedarme a vivir con eso nomás, pero voy a tener claro ahí en ese caso que la validez de mi modelo va a llegar hasta cierto punto, No voy a andar, por ejemplo, quebrándome la cabeza, perdiendo más tiempo, llegar a un porcentaje de clasificación, no sé, del 95%, cuando en realidad los datos ni siquiera representan bien lo que estoy haciendo. Entonces, si estoy obteniendo consistentemente 60, 70, es lo que es mejor que puedo hacer con los supuestos, con los datos y con los modelos que tengo. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Por eso es lo mismo, yo les pido ahí hacer unos clasificadores Neyman-Pearson y Bayes, ¿cierto? Con una característica. No esperen que funcione bien. ¿Ya? De hecho, si anda bien, bueno, le apuntaron, pues no había para qué usar tantas características de todas las que tienen. Con una estaban, o dos estaban. Y en general se puede hacer reducción de dimensión. ¿Ya? ¿Tiene sentido lo que les digo? Sí, profe. ¿Una otra pregunta? Parece que me va a seguir hinchando, así que estoy más relajado. Por mi parte, no. ¿Alguien más? ¿Profe, el mini proyecto se tiene que exponer? ¿O explicar? No me acuerdo qué dice, no me acuerdo qué dice el enunciado. No voy a mentir, mírenlo, pues,
Es No me que acuerdo. dice que hay que entregarlo nomás, pero Entonces, el aprendizaje esperado dice comunicar en forma oral y escrita a los modelos desarrollados. Es como un resultaje de aprendizaje. el del curso. Ah, ya, ya, ya. Vale. ¿Ya? No, si les puse ahí que era solamente eso, seguramente en la segunda parte les voy a pedir que lo presenten. Y el que lo presente va a hacer un video. Vale, profe. ¿Algo más? ¿No? Sí. Yo por mi parte, no, profe. Todo claro. ¿Ya? ¿Ya hizo el resto? No, yo tampoco por ahora, profe. Todo claro. ¿Ok? No hay nada más para grabar y lo dejamos hasta acá.